Bueno, Gabón Guztioi, hoy estamos en otra jornada online de la Escola y bueno, sabéis perfectamente que la Escola le transmitimos por esta pandemia a través de la IA Virtuala. Y la verdad, primero la bienvenida a todas aquellas personas que también nos habéis animado esta tarde-noche a estar con nosotras. Sobre todo quisiéramos agradecer tanto a Norma Vázquez como a Ana Freisas su estancia virtual con nosotras para poder hablar sobre el tema de la madurez y otra forma de envejecimiento también, de madurez también con el tema también queremos hablar del tema de violencias machistas y demás. Sí que es verdad que nos gustaría un poco comentaros, cada biografía tanto de Norma como de Ana Freisas, aunque creo que todas les conocéis y les habéis ido siguiendo también a través de sus redes sociales, a través de su vida profesional, ¿vale? Voy a comentar algo muy cortito, porque luego sí que creo que todas queremos escucharles más a ellas, porque es a través de un diálogo trabajaremos este tema de las épocas maduras y sobre todo de las mujeres maduras en el siglo XXI, de cómo vivimos determinadas percepciones, también cómo nos sentimos y sobre todo uniendo y unificando al 25N, ¿no?, que tenemos tan cercano con el tema de violencias machistas. Decía que Ana Freisas es escritora feminista y profesora de la Universidad de Jubilada, barcelonesa, afincada en Córdoba, se licenció y doctoró en Psicología en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló los primeros años de su actividad docente. En el 81 llegó a Andalucía al ingresar en la Universidad de Córdoba, primero en el Instituto de Ciencias de la Educación y luego en la Facultad de Ciencias de la Educación. En el 94, entre el 94 y el 2001, creó y dirigió el Aula Estudios de Mujeres, transformada luego en la Cátedra Leonor de Guzmán. Su línea de investigación han versado sobre el envejecimiento de las mujeres, la coeducación y el feminismo, y la evolución de la investigación y docencia en psicología, desde una perspectiva de género. Ha tenido aportaciones pioneras para el desarrollo de la gerontología feminista en España. Su obra, Mujer y envejecimiento, aspectos psicosociales, recibió el premio Dr. Rogeli Duocastela de investigación en el campo de las ciencias sociales, otorgado por la Fundación La Caixa en el 93. En el 1999 le fue concedido el 6º premio de divulgación feminista Carmen de Burgos, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos y sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. En 2006, iba a decirte en el 2206, digo, espera, en 2006 recibió la medalla plata de la Junta de Andalucía y en el 2009 el premio Meridiana de la Junta de Andalucía, es que son muchísimos premios, en reconocimiento a su labor en pro de la igualdad de derechos humanos entre hombres y mujeres, derechos humanos, por cierto, claro. Entre sus libros más destacados y conocidos está Tan frescas, Mujeres maduras en el siglo XXI, un libro que ha roto muchos moldes, donde la autora pone nombre a un sinfín de temas y situaciones inéditas que experimentan las mujeres maduras de hoy en día. Y Sin reglas es un último libro en el que aborda la sexualidad de las mujeres mayores, la erótica feminista, apoyándose en la propia voz de las mujeres mayores, que esto es lo más importante. Y ahora nos ha comentado en este interludio, antes de empezar, que tiene otro libro en el horno y ya veremos poco a poco cómo se va a desarrollar y ya nos contará ella, si ve bien, durante esta charla algo del libro. Norma Vázquez, con Norma a mí me siento, yo ya como la tengo más cercana, no lo voy a leer, ¿vale, Norma? Casi como así el apunte me lo han hecho. Lo te fácil. Norma Vázquez es una especialista también en violencia machista. Desde la Diputación Foral de Álava contamos en muchas situaciones con ella porque nos parece que es un gran referente para todo el tema de estudios de género y de impacto de género en violencias machistas y a la vez nos ayuda en diferentes polos también de agresiones y sobre todo estamos inmersas con ella en un trabajo desde el confinamiento, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en este tema del confinamiento y el tema de las violencias sufridas por las mujeres de determinadas edades, sobre todo también mujeres mayores y también mujeres muy jóvenes, pues contuvimos
la oportunidad de contar con Norma Vázquez, que ya nos había hecho también los diferentes diagnósticos de violencias machistas que había en las diferentes cuadrillas del territorio histórico de Álava, y en este momento estamos haciendo estos estudios de prevención y sobre todo de atención y sensibilización después de la pandemia. Bueno, después del confinamiento, pensando que igual esto de la pandemia nos iba a dar un poquito de aire, que vemos que no. Entonces, bueno, en este momento estamos desarrollando esas estrategias de atención. Hemos hecho ya una estrategia de sensibilización y de prevención con las mujeres más jóvenes del territorio a través en el verano, a través de Laia Virtual y de Laia Plázara, y bueno, la verdad que ha tenido bastante éxito, y esa será un poco la relación también que haremos también con la campaña del 25N desde la Diputación Foral de Álava, siguiendo un poco también el diagnóstico que tanto Norma como su equipo nos ha puesto encima de la mesa en el tema de las violencias sufridas y ejercidas hacia las mujeres jóvenes alavesas. Por otra parte, como os decía, este trabajo que estamos manteniendo con Norma, bueno, está aún abierto. Y sobre todo lo que tenemos abierto es la atención y sobre todo la percepción de las mujeres mayores del territorio histórico de Álava a través de violencias machistas. Los propios diagnósticos que os comentaba anteriormente que Norma ha realizado en el territorio y en el condado de Treviño, bueno, pues nos dice cómo las mujeres, y sobre todo las mujeres mayores, cómo invisibilizan este tema de las violencias y cómo ellas, bueno, pues no se sienten que están siendo agredidas, y sobre todo la normalización también que tienen de esa violencia machista y la incapacidad, por lo menos, que ella demuestran a la hora de visibilizarla. Por lo cual, Norma es una gran experta de nuestro territorio histórico de Álava, de las mujeres alavesas, y bueno, y en este momento, pues como os decía anteriormente, estamos desarrollando este estudio de nuestras mujeres mayores de más de 55 años, 60, 65 años, porque este tema del corte de edad me tiene un poco perdida. Por lo cual, bueno, pues yo creo que ahora es vuestro turno para poder dialogar sobre esta situación. Y sobre todo, bueno, a mí me gustaría pediros qué tenemos que hacer desde las instituciones y como una plataforma y una escuela de empoderamiento como es la iEscuela, que es una escuela rural también, ¿no?, de empoderamiento de mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres, cuáles son las herramientas que tenemos que hacer para que estos procesos de madurez, ¿no?, de las mujeres también, bueno, sean empoderantes y sobre todo que ellas mismas se visibilicen como sujetos emergentes hacia esas violencias machistas. Pues quien quiera empezar, vosotras sabéis. Muy bien, gracias Nerea. Ana, un placer poder charlar esta tarde-noche contigo. Bienvenida a esta Euskadi virtual y a la realidad virtual que darte. Como decía Nerea, hemos hecho un trabajo de preguntarle a mujeres mayores, en este caso de 65 años, ¿cómo vivieron el confinamiento? ¿55? 65. 65, vale. Mujeres mayores de 65 años. Les preguntamos cómo vivieron el confinamiento, qué dificultades, qué aprendizajes, ¿no? Y qué les pasó durante este tiempo de confinamiento y posterior, ¿no?, posterior limitación de movilidad que estamos teniendo. Todo también qué les pasó en la convivencia con quienes estaban conviviendo. La mayor parte de las 72 respuestas, 71 para ser exacta, que hemos tenido ha sido de mujeres que estaban conviviendo durante el momento del confinamiento y posterior con una pareja hombre, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, Ana, es que yo te voy a contar que hemos sacado de esto para que tú desde tu experiencia también como estudiosa de estas edades y lo que nos pasa a las mujeres mayores, pues nos des tu opinión, tu reflexión y conversemos alrededor de esto. Bueno, para empezar, ya te contaré que el primer problema al que nos enfrentamos era cómo nos acercamos a las mujeres mayores, que tienen miedo y que muchas de ellas no saben manejarse en las tecnologías digitales, no, digamos que lo más cercano que tienen es el WhatsApp, pero tampoco es
que sean muy hábiles en otras herramientas virtuales, que tienen desconfianza de la gente que va y les pregunta, ¿no? Y por lo cual teníamos que encontrar vías de contactos y conocimiento. Y lo que encontramos fue esto, que ya es todo un reto acercarnos a las mujeres mayores en estas condiciones, cuando no están rurales y en los espacios que ellas regularmente han mantenido, y que ya fue todo un reto a ellas. Aún así logramos 71 respuestas que nos hablaron sobre su situación durante el confinamiento. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir sobre estas dificultades en el acercamiento a las mujeres durante esta etapa, a las mujeres mayores? Bueno, antes que nada quería agradecer esta invitación. Siempre mis relaciones con el País Vasco son sumamente gratas y tengo muchos recuerdos y mucho agradecimiento para todas vosotras, así que gracias por haberme invitado. Bueno, hay cosas bueno, el primer tema que ha surgido, el tema de qué entendemos por mujeres mayores, ¿no? Yo creo que moríamos a los 50 y pico, por lo tanto no había tiempo para definían la tercera edad y con eso nos quedábamos, ¿no? Pero claro, ahora llegar a los 100 es bastante frecuente, no es tan extraordinario como en otros momentos. Y la psicología evolutiva, pues lo que ha tratado es de marcar periodos, ¿no? Que serían como periodos como de 15 años, ¿no? Lo digo por un poquito el comentario de Nerea de antes, ¿no? Es decir, una edad, la mediana edad sería la que abarcaría entre los 50 y los 65, que es el momento de la jubilación, o sea, digamos, los 50 sería alrededor de la menopausia, ¿no? Y los 65, pues con la jubilación, eso sería la mediana edad. Los 65, otro grupo sería de 65 a 80, es decir, que es un periodo de mujeres que están jubiladas, pero llenas de energía, proyectos, intereses, muy participativas, porque de repente pues ya no tienen estos horarios que tenían y son mujeres que aportan mucho a la comunidad, ¿no? A la vida comunitaria y del asociacionismo, ¿no? Y luego, digamos, otra sería es que la edad de 65 a 80 yo le llamo la edad mayor, y de 80 a 95 yo le llamo la edad mayor, o una cuarta edad, ¿no? Sería una cuarta edad de 80 a 95, donde, bueno, también encontramos una parte importante de mujeres en perfecto funcionamiento. Quizá a partir de los 80 puede haber una mayor presencia de algunas limitaciones físicas, pero que tampoco abarcan incluir a todas las mujeres, ¿no? Y bueno, luego estarían los 100 años y veremos cómo lo vamos viviendo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que las mujeres mayores es un concepto muy amplio, que justamente te preguntaba, bueno, porque por ejemplo en el libro mío sobre sexualidad es una investigación que empieza a los 50, porque empezamos con el concepto de la posmenopausia o alrededor de la menopausia, ¿no? Entonces, en el documento que tenía yo no había precisión de edad, no sabía qué edad. Y realmente me parece muy interesante que hayáis hecho el corte inicial en los 65, ¿no? Creo que es un tiempo en el que las mujeres ya sus compromisos profesionales, la mayoría, pues los tienen ya superados, ¿no?
A mí el concepto, el término de mujer madura no me gusta porque me parece un poco vegetal, ¿no? O sea, es decir, siempre pienso que es un concepto, bueno, me gusta más mujer mayor o me gusta, yo reivindico el término viejas, ¿no? Yo creo que las mujeres somos afortunadamente viejas y los hombres también, ¿no? Y lo importante es llegar a una edad en la que te puedes perfectamente valer y tener una cantidad de valores importantes y donde tenemos que reivindicar que pues sí, somos viejas, ¿no? Y somos estupendamente viejas, ¿no? No vamos a ser siempre jóvenes, esto es como patético, ¿no? Tener que años y tener que aparentar que tienes 22, pues me parece una tortura horrible. O sea, yo quiero tener la edad que tengo y parecerlo. Y encima, pues ser una persona interesante, que tenga conversación, que me divierto y que me gusta la vida, ¿no? Pero vieja, o sea, nada de ser joven a los 70 o los 80, no quiero ser joven yo. Bueno, entonces, me has hablado del tema de cómo nos acercamos, ¿no? Es un tema muy difícil el acercamiento, ¿no? Porque como tú has dicho muy bien, en muchos momentos hay desconfianza, ¿no? Hay como una desconfianza respecto a las personas con las que se va a hablar. O sea, he observado que en el trabajo vuestro hay bastantes personas que tienen experiencia en el movimiento asociativo, ¿no? Esto es una ventaja enorme a la hora de, primero, para ellas mismas, ¿no? Porque la experiencia asociativa permite mantener las redes, ¿no? Las redes que nos sostienen dentro de la tormenta de la vida, que las tormentas de la vida pues ocurren las tormentas son propias, ¿no? Pueden ser separaciones, viudedades, desempleo, enfermedad de familia, es decir, las tormentas son, pero claro, si yo comparto mis tormentas, mis preocupaciones, mis vivencias, pues mis vivencias de repente no son tan individuales como parecen, porque resulta que a ti te pasa algo parecido y a la otra y a la otra, y entonces es un poco lo de las experiencias de los grupos, de los primeros grupos del feminismo de la autoayuda, ¿no? En la que las mujeres empezaron a descubrir que no éramos unas histéricas, sino que realmente lo que nos pasaba tenía nombre y lo que nos pasaba era algo que suponía pues la violencia del patriarcado, la normalización de determinadas prácticas y vidas que de tan habituales parecen naturales y no son naturales ni están en los genes ni nada, pero que las mujeres hemos incorporado como propias, ¿no? Entonces el participar en los grupos permite también, por ejemplo, en un momento del confinamiento, y no sé si esto os lo ha parecido o no, pero que también los grupos permiten tener redes o sea, con las cuales, personas con las que me comunico, con las que hablo, con las que comparto estrategias, ¿no? Y vivencias. O sea, pues mira, yo he hecho tal cosa, o yo he hecho tal otra, o fíjate tal, o incluso, por ejemplo, yo las estrategias que compartía con una hermana mía que vive en Barcelona era los menús, ¿no? O sea, qué has puesto para comer, qué has hecho y tal, porque a mí es que estaba ya desesperado de pensar en la comida. Entonces, pues yo qué sé, esa participación y claro, acercarse a las mujeres mayores implica eso, que el problema muchas veces es
la amabilidad. Es decir, las mujeres tendemos a, bueno, en general las mujeres y los hombres también, pero es decir, cuando tú haces una investigación y te acercas a un colectivo, ese colectivo intenta ponerte contenta a ti como investigadora, ¿no? O sea, darte la razón, decirte que arreglar las cosas para que, no sé si esto lo has experimentado tú también, Norma, cuando investigas, ¿no? O sea, que tratan, y yo siempre digo que tratan de ponerte contenta o de decir las cosas que ellas creen que tú esperas oír, ¿no? ¿Eh? Entonces esto es importante porque quiere decir que cuando nosotras formulamos preguntas, tenemos que formularlas de manera que lleven una respuesta implícita o no lleven a la persona a pensar que, por ejemplo, yo a mis alumnos y alumnas siempre les decía, el que me escriba o la que en el examen ponga una vez que las mujeres son muy desgraciadas, pobrecitas, digo, este está suspendido para siempre o suspendida para siempre. Es decir, el hecho de que tú quieras averiguar, por ejemplo, sobre violencia, ¿no? O sobre conductas machistas o sobre, pues a veces hay que ser muy cuidadosas al acercarnos a ellas para no invitar a un tipo de respuesta, ¿no? No, es decir, o para hacernos ver pues que, bueno, que no es tan grave lo que me pasa a mí como parece, ¿no? Fíjate, hablando de estrategias, de lo que tú hablabas de compartir con tu hermana el menú, las mujeres nos hablaron de sus estrategias para poder sobrellevar sobre todo el confinamiento. Y entre las estrategias que más nombraron, el deporte y la actividad física, ¿no? Decían que hacer actividad física les venía muy bien y les ayudaba muchísimo. Aquellas que estaban en un entorno más rural, ¿no? Que tenían huerta o que tenían posibilidad de salir al monte porque estaba allí cercano a su casa, también nos contaron que los paseos eran una de sus estrategias principales. Muchas, precisamente también porque algunas de ellas estaban participando ya en acciones o en talleres de la Escuela de Empoderamiento, de la IESCOLA, nos hablaron también de la lectura como una estrategia para sobrellevar el confinamiento. Y luego también nos decían que la realización de pasatiempos y manualidades era otra de sus entretenimientos. Y la televisión y la radio, aunque era también una posibilidad de conectarse con el mundo, lo que nos decían es que estaban horrorizadas de conectarse a la televisión y a la radio y ver coronavirus, pandemia, eso les generaba mucho miedo. Y fíjate lo que nos decían algunas, yo no me sentía vieja hasta que estuve en confinamiento, porque todos los mensajes que llegaba, éramos las mujeres mayores y menos aún las mayores en tu clasificación, y nos decía una de ellas, hasta antes de, yo entré en el confinamiento joven y durante el confinamiento me hice vieja, me hicieron sentir vieja, ¿no? Todo lo que nos estaban mandando de mensajes de grupo vulnerables y me pareció como muy interesante todas las estrategias y además cómo se defendían de esos mensajes que las vulneraban y que las hacían sentir más viejas, ¿no? O sea que además de ser viejas y de reivindicar, como tú nos dices, también hay una parte en que el exterior nos hace viejas, ¿no? Sí, porque nos hace más este viejas. uso segundo de la palabra vieja nos acerca a la idea de la vejez como algo negativo, ¿no? Es decir, yo entré joven y salí vieja, ¿no? No, yo entré, es decir, yo puedo decir, bueno, es decir, ese uso implica una cierta visión negativa de la vejez, ¿no?
Es decir, yo no me sentía población de riesgo y de repente me convertí en población de riesgo. Eso es otra formulación diferente que no incluye la negatividad de la vieja, ¿no? O sea, una cosa muy curiosa ha sido también en esta idea de la edad, de los hijos y las hijas, ¿no? O sea, muchas veces yo, por ejemplo, discutía con mi hermana que me decía, es que mi hija no me deja hacer tal cosa. Entonces yo decía, ¿te estás oyendo? Decía, ¿tú te estás oyendo qué me estás diciendo? Mi hija no me deja. O sea, ¿qué significa que tu hija no te deja? Puede ser que tu hija te diga que es peligroso salir o que lo que sea, pero esa especie de cuidado, de pseudo cuidado por parte de los hijos, ¿no? Convierten a los padres y madres, a las madres y padres, en seres inútiles, en los cuales tú de repente pues eres una persona que les debes obediencia, ¿no? Y que yo creo que esta forma de cuidar, es decir, es una forma de violencia de parte de los hijos. ¿En qué medida? En la medida en que una cosa es informar, ¿no? Yo, como persona mayor, necesito tener información, necesito que me digan, pues hay estos peligros, el problema del autobús es tal, en fin, tener información. Y con la información que tengo, yo tomaré las decisiones que crea conveniente, no las que mi hija o mi hijo me diga que no puedo hacer, ¿no? Mi hijo no me deja, ¿no? Me lo tiene prohibido. Vosotros no habéis oído esto de mi hija, me lo tiene prohibido. Mi hija no me deja, ¿no? O sí, sea, lo encontramos y desde luego para las mujeres lo encontramos muchísimo en las respuestas y para ellas esto no era ninguna forma de violencia, era una pero forma de amor. muy enfadadas, ¿eh? Una forma de amor. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, para ellas hacen una lectura de esto es amable. Pero yo no lo hago así. O sea, yo no digo que no lo hagan con buena intención, por supuesto, con toda la buenísima intención. Pero yo creo que las mujeres mayores, durante tantos siglos, hemos estado cuidando de otras personas sin que nadie nos cuide, que de repente admitimos como cuidados cosas que en realidad se pueden leer como cuidado, pero que en realidad son formas de invalidación, de invalidarte. Yo no puedo hacer esto porque no me deja mi hijo. No, perdona, pero yo no entiendo que tu hijo, o sea, que un hijo no me deje, me lo tenga prohibido. Yo entiendo que se lea como una forma de amor, dada la carencia de amor que se recibe, ¿no? Es decir, vivimos con las mujeres dando tanto cuidado y recibiendo tan poco, que cuando recibes una cosa que te la venden como cuidado, pero que es una prohibición, la lees como una forma de amor, pero de pura necesidad que tienes, ¿no? No sé si es un poco retorcido por mi parte, pero creo, bueno, yo me dedico a retorcer la realidad para iluminarla, ¿no? O sea, para hacer ver, bueno, pues cuando mi hermana dice que su hija no le deja o se lo tiene prohibido, yo me enfado porque yo no entiendo que te lo pueda prohibir un hijo tuyo con todo tu amor. ¿Por qué? Porque te puede informar, pero quien toma las decisiones a los 80, a los 60,
soy yo. A los 100 soy yo. Que me voy a ir, que me monto en el autobús y puedo pillar el coronavirus, pues claro que sí, pero soy yo con mi decisión, sabiendo que mis hijos dicen esto es peligroso, pero yo tomo la decisión. Yo soy una vieja libre que tomo mis decisiones, y esa forma de amor es una forma que yo creo que en el fondo es una muestra para nosotras, o sea, que por parte de las mujeres, de la carencia histórica de cuidados que recibimos, que recibimos una prohibición y la leemos como un cuidado. Me parece fundamental, Ana, esto que estás comentando, y vamos a profundizar en eso, solo que déjame hacer un anuncio. Y es para todas las que nos están escuchando, que pueden vía WhatsApp o Telegram escribir mensajes, preguntas, comentarios al 600-77-1183. Repito, 600-77-1183. Sus preguntas, sus comentarios sobre lo que estamos charlando con Ana, lo vamos integrando aquí a través de llamadas, de mensajes de WhatsApp o Telegram. Pues me parece fundamental esto que dices, porque muchas mujeres, casi todas, no es precisamente eso, que no podían salir a comprar la comida, o sea, al súper, a la tienda, porque ya se lo hacían los hijos, las hijas, de manera cuidadosa, digamos, cuidado que tú hablabas, pero además una mujer nos decía que también para cuidarla se llevaron a su perro. ¡Qué horror! Se llevaron a su perro, sus hijos, ¿no? Para que no tuviera que salir a pasearlo. Para que ni siquiera tuviera que salir a pasearlo y no se expusiera. Y ella allí lo veía más. Aparte de que me quitaron a mi perro, que era mi compañía, no me dan la posibilidad de salir a pasear con el perro, que era lo único que teníamos permitido durante el confinamiento, ¿no? Entonces ella lo vivía con malestar, hablaba de la soledad en que se quedó sin su perro, sin su compañía, y no le puso el nombre de violencia a esto, porque todas nos dijeron, salvo un par, que no habían vivido violencia, pero es muy interesante lo que tú dices, cómo estas conductas de sus hijos e hijas de cuidado de esta manera, lo que acaban haciendo es limitando aún más la movilidad, y los pocos espacios de movilidad que teníamos durante el confinamiento se lo quitan las hijas e hijos y las infantilizan al final, ¿no? Claro. Tú fíjate, qué curioso, porque una amiga mía que también tiene cerca de 70, sin embargo, uno de sus hijos, que tiene una perrita, se la llevó a su casa para que ella estuviera acompañada y pudiera salir un poco para notarlo. Claro, yo creo que tenemos que ser libres para morir de lo que queramos. Podemos morir del COVID, pero también podemos, es decir, que nos pueden cuidar tanto que vamos a morir de tristeza, ¿no? Es lo de la señora del perro, lo que has contado, ¿no? Una amiga mía me dijo, pues mira, yo entre morir del COVID y morir de tristeza prefiero morir del COVID. Quiere decirte que podemos elegir. Lo que yo quiero decir es que las mujeres lo que tenemos que tener claro es que la capacidad para decidir sobre nuestra vida no la perdemos en ningún momento, ¿no? Es decir, incluso cuando parece que no tenemos capacidad de decisión, la tenemos, ¿no? Me encanta, por ejemplo, los grupos que yo veo, por ejemplo, las lecturas que hago de gente sabia que está trabajando pues, con gente con Alzheimer. Bueno, pues veo cómo respetan, le dicen a la señora con Alzheimer, ¿qué te quieres poner hoy? En vez de decidir, yo la voy a vestir como me parece a mí que debe ir vestida, le dejo, es decir, respeto a la dignidad, a la libertad, a la autonomía, a la decisión y a todo lo que, o sea, hasta el último momento de nuestra vida podemos tener
nuestras decisiones. Es cierto que hay una gran confusión entre el amor y el control, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas mujeres y hombres, mujeres mayores sobre todo, pues que en un momento determinado dejan el control de su economía a sus criaturas o aceptan que la metan en una residencia y los hijos se venden el piso. Quiero decirte, o sea, nosotras tenemos que tener claro que con más o menos sabiduría o con más o menos conocimiento podemos mantener una vida medianamente autónoma, medianamente libre, medianamente... Si nos equivocamos, pues tenemos todo el derecho a equivocarnos. Para eso están las redes. Muchas veces tú, consultando a tu red, a tu grupo de feminismo, de vecinas o de lo que sea, de grupo de mujeres rurales, lo que sea, ¿cómo han resuelto esto? ¿Cómo han hecho tal cosa? Muchas veces solamente preguntando y viendo cómo otras mujeres han resuelto, o cómo determinadas mujeres han dicho al marido pues que quieren cambiar su vida personal, su vida sexual, su libertad de viaje, yo qué sé. Es decir, otra mujer te cuenta cuál ha sido su estrategia y de repente te ilumina y dices, pues yo también podría hacer esto o haciendo tal cosa. Es que muchas veces en los grupos es más fácil a través de la comunidad resolver estas situaciones porque ves como otras han hecho algo y les ha salido, también te puede salir bien mal a ti, ¿no? Hablando de maridos, porque eso también es lo que nos llamó mucho la atención en lo que contaban las mujeres. La mayoría de ellas, como te decía al principio, de las que participaron en este estudio, tenían pareja de maridos. Estaban muy preocupadas por su salud, por la salud de los maridos, incluso más que por la de ellas, aunque también por la de ellas. Estaban muy preocupadas por toda la parte logística, de quién, si nos teníamos que aislar porque contraíamos el virus, quién nos iba a cuidar, si yo me tenía que ir al hospital, si ellos estaban muy preocupadas, y eso es algo que nos contaron como parte sustancial del confinamiento, la preocupación por la salud. Pero al mismo tiempo, y eso me llamaba mucho la atención, nos decían que mucho de lo que también se sentían eran tristes porque no tenían con quién hablar. Todas viviendo en pareja, entonces, bueno, eso también te dice mucho de la comunicación, y cuando hablan de cómo extrañaban las actividades que hacían anterior al evento, pues participar en los cursos, en las asociaciones, todas las actividades, ese era su espacio para hablar, ¿no? Y lo que vivieron en confinamiento, emparejadas, era mucho silencio, ¿no? Mucho no tener con quién hablar. Y cuando nos decían qué afectos eran los que más habían echado de menos, se referían sobre todo a sus nietos y nietas, no tanto a los hijos e hijas, que eran como los que marcaban la disciplina y de alguna manera las infantilizaban o las cuidaban de esta manera, quitándoles capacidad de decisión. Y eso nos llamaba la atención, ¿no? Por un lado, estando acompañadas y con pareja, sentir que no tenían con quién. Por otro lado, el afecto físico que más echaban en falta era el de sus nietas y nietos, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, bueno, son dos temas complementarios, pero lógicos, ¿no? Es decir, donde ellas son realmente libres es con las nietas y nietos. Es un espacio de libertad total. En ese espacio ellas pues vuelcan su mayor imaginación para contar cuentos, para distraer, para jugar. Es un espacio de libertad de juego en general, es decir, porque claro, otras veces es un espacio de cuidado también, de hacer comidas, cenas, bañar, pero bueno,
pongamos que es un espacio donde ellas realmente se encuentran libres y donde reciben el afecto, que es más difícil tener una manifestación afectiva con una hija o hijo tuyo de 30 años que con una criatura de 7, 8, 5, 4. Es decir, es mucho más, es un camino de la afectividad, una afectividad mucho más satisfactorio y libre, ¿no? Y libre. Ahora, el tema de la comunicación. Bueno, pongamos que estas mujeres, la más joven tuya tenía 65 años. Se casó, pongamos, tarde para esa generación a los 30. O sea, la que menos lleva 35 años con un señor puesto en su vida. O puede ser que haya cambiado de señor, pero bueno, y claro, 35 años, no, teniendo que apagar la televisión porque la televisión te amarga con el coronavirus a todas horas. Una vez que has hablado de cómo vais a pasar el aspirador y que si vamos a comer, poner bolsitos de tortilla, o lo que te ha comentado tu hermana por el teléfono, quiere decir que es bastante normal que no tengas una conversación apasionante a no ser que sea una persona con la que tú tengas, pero 35 años de vida con una persona, pues... Son muchos años. Explican una cierta... además, bueno, yo valoro también el silencio, ¿no? O sea, yo creo que con una persona, quiero decirte que con tu pareja puedes tener unos espacios de conversación, que es, yo que sé, a la hora de la comida, pues empiezas a hablar de lo que sea. También creo que para ellas el hablar también es, pues, comunicarse con las amigas y saber qué ha pasado con esta, que tiene un hijo que no sé cuántos y tal y cual, y el trabajo de tal otro, y en fin, pero yo creo que en el confinamiento ha habido bastante comunicación por otras vías, ¿no? Por el WhatsApp, es decir, las familias pues se han visto a través del Zoom, o no sé. Yo creo que una de las cosas que quizá más ha extrañado a la gente es lo que era una vida cotidiana, ¿no? Con determinada, programada. Los lunes y miércoles iba a Pilates, los martes y jueves iba a pasear con esta, los viernes recogía al niño en el colegio. Es decir, esa vida organizada que de repente, pues de la mañana a la noche, no tenías nada que hacer, y si además los hijos te hacían la compra, pues ya, y el otro se te había llevado el perro, pues entonces es que ya no tenías ninguna posibilidad de nada, ¿no? Entonces yo creo que es decir, y resulta que el otro te tiene que suplir todo esa parafernalia de tu vida cotidiana. Claro, además, hay personas que estamos acostumbradas a leer, pero hay personas que no se entretienen leyendo porque no tiene por qué, y cosen o hacen otra cosa, pero a partir de ese momento ya no pueden, ¿no?, ir a comprar lana porque la tienda de lana ha cerrado, ¿no? Entonces, tampoco hay que considerar que la pareja te tiene que suplir, ¿no? La pareja, pues ya bastante que has llegado a estar 35 años con el otro, como dice Dolores Juliano, siempre dice, bueno, si la cadena perpetua son 30 años, tampoco hay que pretender que después de los 30 con la pareja todo te siga yendo bien. Es que son muchos años y son muchas cosas que ya, y aparte, bueno, hay muy callada, por ejemplo, hay gente que habla muy poco y hay gente que habla demasiado, ¿no? Sí, ellas, todo junto, todo lo que estamos hablando del hecho de no poder moverse, del miedo a la enfermedad,
de sentirse más viejas, de extrañar a sus nietos, a sus nietas, de todo esto que estamos hablando. En general, lo que explicaban es un sentimiento de desgano vital. O sea, ¿De? como que de desgano, Ah, una desganes, sí, sí. falta de deseo de Sí, ir sí, sí. adelante, que, bueno, no llegaba a ser una depresión o no lo veían así, no lo vivían, pero era prima o, ¿no? O una sensación, nos contaban, de falta de visión, ¿no? Que les dejó el confinamiento y que sobre todo lo que sumaba a esta falta de ilusión, incluso retomar las actividades que antes del confinamiento tenían, era la incertidumbre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Y el no saber las consecuencias que podía tener para su salud, para la de su pareja, las consecuencias económicas para sus hijos e hijas. Entonces, se veían, a pesar de que todas estas mujeres estaban poniendo en marcha estrategias de llamarse entre ellas, de apoyarse, de salir juntas a caminar. O sea, eran mujeres que, por otro lado, si logramos contactar con ellas es Claro. porque de alguna manera estaban en red, ¿no? Entonces, a pesar de ello, había ese desgano vital y también muy, muy comprensible en todo este panorama Claro. que tenemos, También, no también hay solo un las tema mujeres, ¿no? importante y es que nosotras somos socializadas como seres, de Marcela Lagarde, es decir, seres para nosotros, mientras que nosotras no somos educadas como seres para nosotras mismas. Entonces, para muchas mujeres, esa falta de proyección afuera, que decir, los hijos, el vecindario, la comunidad de vecinos, el no sé qué, es decir, esa, nosotras estamos, crecemos lejos de nosotras, lejos de nuestros deseos, ¿no? Entonces, no es que qué bien, ahora tengo 3 meses en los que puedo dedicarme a leer no sé qué, yo qué sé, construir un corral en el jardín, es para nosotras, ¿no? Vivimos otros, y en esta vida para otro te quedas sin tema. Cuando ya no vas a Pilates, no vas a ver a tu madre o no vas a ver a tu hermana o no te encuentras con las compañeras o los compañeros o no vas los fines de semana, no tienes los hijos a comer el domingo, de repente no tienes programa, no tienes vida, ¿no? Entonces, uno de los temas importantes es nosotras construirnos como viejas para nosotras, con intereses personales, no siempre en modo cuidado, ayuda, generosidad, entrega del tiempo propio. Ahora, nosotros entregamos nuestro tiempo propio como si nos sobrara. Y si a alguien no le sobra tiempo, es a nosotras, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, creo que construir, que el confinamiento nos tiene que servir para valorar la construcción de una vejez en nombre propio, en primera persona. Mm, mm. Como hemos estado viendo, las mujeres mayores de 65 de Álava, de bastante distribuidas geográficamente, vivieron todas estas situaciones. Preguntamos sobre la experiencia de la violencia, ¿no? Por lo menos lo que ellas entendía más por violencia, inmediatamente la mayoría decía, no, eso a nosotras entienden, como lo hemos analizado otras veces, el maltrato físico, el maltrato extremo, y decían, uy, esas pobres sí que la pasaron mal, ¿no? Cuando se referían a las otras mujeres, ¿no? Decían, eso no nos hubiese gustado estar en su lugar, ellas sí que pobres, estar encerradas y
vivir esa situación debe ser terrible. Hubo un par, sin embargo, un par de mujeres que sí nos dijeron que fue terrible, que la experiencia del confinamiento fue terrible porque vivieron situaciones de violencia y no sabían qué hacer, no sabían dónde acudir y no tenían muchas claro. posibilidades de acudir, ¿no? A pesar de toda la propaganda institucional, ¿no? Nerea nos comentaba al principio que debemos hacer instituciones. Bueno, pues estoy segura que a pesar de toda la propaganda, muchas seguían sin saber qué hacer en esta situación cuando se vieron enfrentadas a agresiones físicas, psicológicas, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Y algunas de ellas nos decían de cómo salieron del confinamiento con mucho estrés, mucho miedo y cómo su cuerpo se está resintiendo porque los malestares físicos, ya no del COVID, sino de la violencia, se están haciendo más acentuados, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que prestar atención a todos esos malestares físicos que saldrán y que no, como tú bien decías, no se van a morir algunas de COVID, pero de vivir todo esto que también se va al cuerpo, ¿no? Y también tenemos que poder dar cabida a que puedan expresar, a que puedan comentar todos estos malestares que han dado por las distintas formas de violencia que tuvieron que contener, digamos, o que vivir durante el confinamiento, ¿no? Sí, esto realmente sí que es difícil de abarcar. Es decir, no sé, yo no soy experta en el tema de violencia, pero sí que creo que, que habría que ver cómo las instituciones pueden o cómo las mujeres pueden tener un recurso, porque claro, estás confinada con un violento, ¿ya qué vas a decir? ¿Qué haces, no? O sea, es decir, ¿cómo abordas esto? Porque el violento va a seguir en su línea y Mm. Y no se para la violencia con el COVID. por eso no. Bueno, incluso puede aumentarse, ¿no? Porque la cotidianidad y el de estar todo el día, porque para muchas mujeres cogen la puerta y se van un rato, se van las cosas, bueno, pues más o menos van bien, ¿no? Pero en este plan, pues, realmente muy difícil. Muchas mujeres o muchos hombres. Yo recuerdo que atendiendo una línea telefónica de apoyo durante el confinamiento, una mujer mayor también, ¿usted no puede hacer algo para decirle al ayuntamiento que abran por lo menos un bar? Decía, Se porque vaya un él, ratito, porque claro, él se iba al bar todo el día y me dejaba, ¿no? claro. Entonces ahora, por lo menos un rato, decía, que abran el bar para que se vaya él. ¿No? No quiero salir yo, quiero que se vaya él y que me deje en paz con tanto, porque mientras hablábamos además se escuchaban los gritos, ¿no? Los golpes en las puertas, ¿no? Y era una situación muy terrible para ellas, el que no pudieran tener ellos esos momentos de escape, porque Mm, decía, es que probablemente era así antes del confinamiento, decía la mujer, pero como estaba fuera yo no me daba claro. cuenta que también este encierro Mm, visto probablemente esa, mm. esa violencia silenciada y la hizo más. Y no hubo ninguna respuesta al revés, es decir, de mujeres que pudieran sentir que ese periodo pues había limado malestares, violencias o situaciones familiares que habían mejorado el confinamiento, no. Entre las que nosotras indagamos, mejorar no, quedarse igual sí, la mayoría. Pero decir esta fue una etapa en donde mejoramos y nos comprendimos mejor y se limaron las asperezas, entre las que preguntamos, no quiere decir esto que no Y haya. alivio, por ejemplo, en las tareas domésticas, que se compartieran más y todo esto, por el hecho de estar en casa, no. No, No, no. Nerea dice Ellas eran no. las que, además, sin perros, sin compras, sin Sin visitas, nietos. sin nietos, lo único que les quedaba, decían, era el trabajo doméstico. Y además,
no les gustaba que fueran a casa y que les desordenaran todo, ¿no? Entonces, no, estas mujeres, por lo menos, no nos dijeron que hubiese habido más compartir trabajos domésticos ni nada de eso. Siempre habrá otras experiencias, pero por lo menos estas 70 millones. ¿Sí? Yo, por hacerles un apunte con el tema, porque sí que estábamos preocupadas desde las instituciones con el tema del confinamiento, un poco lo que os decía Norma, de cómo llegar a estas mujeres y tal, ¿no? Pues, se puso en marcha lo de la IA Plázara, que era una plataforma virtual de la Escuela de Empoderamiento. El problema ahí, Ana y Norma, yo es que lo veo con el tema del empoderamiento tecnológico de las mujeres, porque si bien es verdad que podíamos montar desde las instituciones pues una plataforma online en el cual le podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que tú como mujer, cómo te sientes en el confinamiento? Bueno, o sea que sí que hicimos mucha publicidad y demás, pues lo que decía un poco Norma. No terminamos de llegar a ellas. A mí eso me preocupa mucho como institución, ¿eh? O sea, porque creo que las puertas las abren a los iguales, o sea, eso, el tema de las redes informales están ahí. Y luego es verdad que también los mecanismos que utilizan de redes las mujeres, sobre todo mayores, es el WhatsApp. Entonces, claro, nosotros como institución el tema del WhatsApp tampoco lo tenemos del todo abierto por la ley de protección de datos y demás. Entonces, para nosotros es una barrera también tecnológica de funcionamiento con ellas. Entonces, bueno, yo sí que creo que habría que dar una vuelta cómo llegar y cómo empoderarlas tecnológicamente, ¿eh? O sea, es decir, que sí que estamos desarrollando alguna cosa, pues por ejemplo, que es tan fácil, porque yo estoy segura que muchísimas mamás o muchísimas mujeres mayores con sus familias han hablado en Skype. O sea, estoy segurísima, pero son o sea, no tienen esa chip que no comentamos antes, ese empoderamiento, dar la vuelta a la cosa, de visibilizar que el Skype también sirve para otras cosas determinadas, ¿no? Entonces, sí que creo que hay que trabajarlo con ello. Luego también el tema de las brechas tecnológicas y luego la brecha del propio territorio, porque nosotros todo el territorio no tiene banda ancha. Entonces, yo sí que creo que ahora con el tema de la apuesta, pues hay de todos, de tractores o no, pero por ejemplo a determinadas mujeres les va a venir bien porque van a por fin estar comunicadas cuando quieran estar comunicadas, ¿eh? Dentro de la libertad que tú comentabas, Ana, que yo me siento muy culpable porque yo a mi abuela hemos tenido un poco controlada para que no saliese a la calle, entonces me voy a sentir fatal, que lo sepas a partir de ahora. Pero bueno, ya creo que tampoco quería salir a la calle, creo yo. Entonces, pero sí que me pues parece si ella importante. Te dice, cómprame el pan, pues perfecto. Bueno, lo que me dices es bájame la basura, que le viene mucho mejor. Pero sí que creo que es importante eso de cómo rompemos esas brechas para llegar a ellas y que se sientan cómodas, porque el experimento o la experiencia que hemos tenido sí que ha sido muy importante para visibilizar hacia dónde tenemos que ir ahora, sobre todo con políticas también activas, ¿no? Pero me parece que el tema de la prevención, primero, hablar en su lenguaje y llegar a ellas, si no son redes informales, eso es muy difícil y encima un poco lo que comentaba Norma, nosotros hemos constatado que hay muchos movimientos de mujeres que por la pandemia o porque las hemos infantilizado sus hijas o hijos o sus nietos y nietas, pero que no se han terminado de mover las asociaciones porque con miedo, porque les hemos metido el miedo en el cuerpo, o el miedo está, o el bicho, como el bicho está. Entonces sí que es verdad que no terminan de reunirse. Entonces sí que creo que el coste que van a sufrir, sobre todo las mujeres que se habían empoderado en el tema asociativo, va a dar un paso para atrás. Entonces, bueno, a ver cómo lo podemos, o sea, eso os lo dejo ahí, porque sí que me parece importante, porque esos grupos también, ¿no?, de autoayuda que tenían ellas o de trabajo, ahora después de la pandemia, porque hay muchas mujeres muy tocadas que no se atreven a salir a la calle porque las noticias, lo que sea, el miedo lo tienen en el cuerpo, ¿no? Entonces, sí que es importante. Entonces, bueno, ¿cómo lo veis vosotras también, eh? Y el tema, a mí lo de la brecha tecnológica me preocupa mucho. Ana. Bueno, me parece muy interesante lo que has dicho de lo de empoderarlas tecnológicamente, ¿no? Creo que esa sí que podría ser una línea de trabajo en la que, bueno, porque al fin y al cabo realmente no es tan complicado. Quiere decirte que una vez que ellas saben que tienen que apretar aquí y hacer tal, es decir, para lo básico, creo yo que sí que puede ser un camino, porque además seguro que lo hacen ellas mejores que sus parejas, porque ellos están para eso bastante más torpes. Entonces, sí que puede ser un camino de empoderamiento, no solamente tecnológico, sino relacional y personal y de comunicación, ¿no? Y de
sentirse más cerca del mundo. Yo creo que esto sí que sería un camino interesante, porque tecnológicamente, ¿cómo estaban las mujeres estas que habéis visto vosotras? Estas 70 y tantas. Tenían acceso al WhatsApp, ¿no? Y eso fue lo que también entre sus apoyos más grandes, lo que nos dijeron, cómo se sintieron más fuertes, ¿no? Era precisamente el contacto por teléfono y el uso del WhatsApp, sobre todo. Internet, el ordenador, tableta, todo esto. Es que esto es muy importante. Esto es muy importante tanto a nivel comunicativo como a nivel personal. Es decir, la posibilidad de acceder a un montón de información, a un montón de, yo qué sé, pues de tutoriales de costura o de lo que quieras, ¿no? O de cocina, arroz con leche, que puede ser muy... que realmente esto podría ser muy interesante, yo creo, ¿eh? Sí, ahí hay que trabajar mucho en torno a esto que decía Nerea, ¿no? Porque la mayoría de ellas no tenían este acceso, digamos, a las redes, ¿no? O a Internet, ¿no? Y también esto que ha dicho Nerea de que se sientan cómodas. Creo que ello es muy importante, ¿no? O sea, creo que esta nueva vieja que tenemos que construir entre todas, ¿no? Es una vieja que además de ser libre y digna, respetando su cuerpo y su ser, estar en el mundo, ¿no? Pues tiene que hacerlo cómodamente, es decir, tiene que hacerlo cómodamente, cómoda en el vestir, cómoda en el peinar, cómoda en el relacionarse, cómoda con el ordenador, cómoda con... O sea, ¿no? Ir llevando una vida en primera persona, en nombre propio. Soy yo quien hablo, quien pienso, quien decido. No lo digo así, yo soy, ¿no? Sino digo, yo, que la vieja que quiero ser, ¿cómo es? ¿No? Que ser una vieja, pues... pues que eso, que me bajen la bolsa de basura, pero que me dejen ir a comprar el pan, pasear el perro y yo qué sé, respetar, ¿no? Respetar, ¿no? Estas mujeres, volviendo al tema del uso de las tecnologías, sí veían la posibilidad de usar Internet para lo que tú decías, obtener recetas, ¿no? O información, más como una vía de información, pero no como una forma de relación, ¿no? Que creo que esto es distinto. La relación a través de esas vías ya no les gustaba tanto, ¿no? La relación la entienden de otra manera, aunque sí valoran la información que pueden tener a través de Internet, básicamente, ¿no? Y bueno, ir preguntándoles y viendo esto que dice Ana, cómo se sienten cómodas, ¿no? Y cómo, bueno, pueden ir de alguna manera integrando yo creo también que, estas formas. No, yo una de las notas que me había hecho un poco, ¿no? Era porque en general muchas veces el tema de los estudios sobre las mujeres, pues al final, a veces obtenemos resultados esperables, ¿no? Lo que esperábamos es lo que construimos el tipo de preguntas y de tal, ¿no? Y lo que obtenemos, de alguna manera, es lo que ya sabíamos antes de empezar, o más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces yo creo que habría que en el próximo, en el avance de este trabajo, sería interesante hacer preguntas en las que se metan más los dedos donde puedas averiguar. Y sobre todo, yo creo que para empoderar a las mujeres, no solamente tecnológicamente, sino en una vejez autónoma, yo creo que tenemos que hacernos muy conscientes de los recursos de que disponemos. Recursos externos que me ofrece la comunidad, la asociación, no sé qué, no sé cuántos, ¿no?
y recursos internos, ¿no? O sea, recursos externos fuera de mí, que incluyen también, yo qué sé, pues la familia, una hija que tengo que es especialmente empática y me sugiere siempre cosas que me permiten avanzar y tal. Y luego recursos internos, ¿no? O sea, reconocer, mejorar su autoestima, reconociendo habilidades, saberes, cualidades emocionales, personales, relacionales, que permitan, ¿no?, que les resultan útiles en la vida, que les cosas que incluso han descubierto, ¿no?, en la última etapa de su vida o cuando ya han dejado de trabajar al empezar otra nueva vida, cómo han ido construyéndose a sí mismas, ¿no? Y entonces yo esto creo que nos permite vivir una vejez en positivo, ¿no? O sea, porque claro, no vamos a llorar sobre las desgracias, porque ya las sabemos, ¿no? Entonces, ¿de qué? Incluso las mujeres que sufren violencia, bueno, ¿qué recursos tienes a nivel de las instituciones? Pues podemos tener esto, esto y esto. Tienes esto, tienes esto, tienes lo otro, tal y cual. Pero a nivel personal, ¿no? O sea, ¿qué estrategias te funcionan? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Cómo puedes cambiar? Es decir, permitir que las mujeres encuentren caminos dentro de sí y fuera de sí. Que no lloren solo desgraciadas que son, sino sobre lo poderosas que pueden llegar a ser o cómo, en qué medida pueden transformar pequeñas o grandes cosas. En realidad pueden ser pequeñas cosas también, o grandes cosas, ¿no? Bueno, Ana, les dijimos a quienes nos están escuchando y viendo que podían llamar al teléfono y escribir notas y nos están llegando algunas. Por ejemplo, una propuesta, Nerea, dice alguna compañera que nos da las gracias por esta sesión tan interesante, que se podían hacer algunos talleres para que los nietos y nietas enseñaran a las mujeres, a mamás, a enseñar a usar las tecnologías, a usar el ordenador, ¿no? Entonces nos da esta recomendación para que se puedan hacer algunos talleres entre las abuelas y los nietos y nietas para que puedan usar el ordenador. Bien, recibida la aportación, la pasamos como idea. Y luego, Ana, ya dejando de lado el tema del estudio que hicimos y comentar los resultados, tenemos otras preguntas que nos hacen aprovechando tu sabiduría. Una de ellas dice, Ana, ¿qué relación crees que puede haber entre hacerse mayor, siendo una mujer precarizada, y las enfermedades que cursan con dolor? Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia. Cuando el cuerpo es una cárcel, la vida no tiene mucho aliciente. Bueno, ¿Qué relación? yo creo que la falta de felicidad, la falta de satisfacción, es una fuente de enfermedad. Es decir, una mujer, como dice ella, precarizada, que que sufre carencias importantes y básicas, pues eso tiene bastante que ver con la fibromialgia, con el síndrome de cansancio crónico, que en el fondo es, bueno, pues vivir una vida poco feliz y con pocos estímulos y con pocas recompensas, ¿no? Y hacerse mayor desde este punto, pues también tiene sus dificultades. Pero quizá aquí es donde podríamos
trabajar, ¿no? Es decir, ella misma ver un poco cómo se puede transformar su realidad para que su salud mejore. Eso está, tampoco es que la salud y la felicidad tengan mucho que sean fundamentales, pero en las dos cosas que ella ha dicho tienen mucha relación. Muy bien, otro apunte de temas interesantes a reflexionar en la escuela, ¿no? La salud, la felicidad, la relación entre lo que sentimos y lo que siento, cómo se transforma en nuestro cuerpo. Pero hay otra pregunta que nos hacen. Me gustaría mucho que Ana comentara la situación que se vive ante el tabú de la premenopausia. Te sientes rara, pero hasta que no lo expresas en confianza, se habla de ello. Bueno, este es otro tema, pero bueno, la menopausia es un momento en la vida de las mujeres que no es ni más grave ni menos grave que la menarquia, es decir, cuando te viene la regla no se montan los tinglados que se montan alrededor de eso, y cuando te viene la regla sí que lo pasas mal, porque no tienes ni idea de qué va, te duele esto, te salen acné, quiere decirte que sin embargo, cuando tenemos la regla por primera vez, recibimos grandes felicitaciones de ya eres mujer, no sé qué tal. Y luego resulta que la menopausia, que es otro momento del ciclo vital, exactamente igual que cualquier otro momento del ciclo vital, pues recibe una atención negativa fuertísima por parte de una sociedad, cuando en realidad yo no entiendo cuál es la explicación a esto, a no ser que sea el enorme negocio que supone el cuerpo de las mujeres toda la vida, y a partir de la menopausia, pues también con los tratamientos, con el no sé qué, y luego, pues la forma histórica, por una parte de negocio de las farmacéuticas y la clase médica y todo esto, y luego una forma patriarcal de prescindir o de considerar las mujeres a partir de la menopausia como, por ejemplo, menos atractivas sexualmente o físicamente, todo esto, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Es decir, la menopausia, hubo un tiempo en que la importancia que tenía era que no te puedes quedar embarazada, y por lo tanto, cuando las mujeres éramos consideradas como máquinas de reproducción, pues realmente no poder reproducirte tenía su importancia, pues teniendo en cuenta que cuando te viene la menopausia tienes 50 años, la verdad es que tener una criatura a los 50 no es lo más divertido que te puede pasar, la verdad. Entonces yo creo que esa consideración social de la menopausia es algo un poco antiguo. Creo que en este momento cada vez la menopausia está considerada como un espacio más de eso, y es como la palabra vieja. O sea, no la usamos porque consideramos, yo digo que soy vieja, es que mañana soy vieja, y vieja en el aspecto negativo, y la menopausia, pues si yo hablo y digo, ay, es que estoy con la menopausia, y ahora mismo estoy con, no sé si me encuentro del todo bien. La inmensa mayoría de las mujeres, os recuerdo, que pasan la menopausia sin ningún trastorno y sin ninguna dificultad. La inmensa mayoría. Luego hay un porcentaje que son un 30% así de mujeres que tienen sofocos, y dentro de estas mujeres que tienen sofocos hay de todo. Las que tienen 3 sofoquitos y se termina, de las que tienen unos sofocos enormes y muy molestos y todo. Es decir, que hay menopausias para todos los gustos. Pero ha sido un interés patriarcal el desprenderse de las mujeres mayores para poder tener relaciones con chicas de 20, ¿no? Tenemos otra
Otra reflexión, reivindicación también, de una mujer que habla de las distintas violencias que hay vivida y que también hay otra violencia de la que no hemos hablado, que es la desde las instituciones, ¿no? Y, por ejemplo, en su experiencia dice que la renta de garantías de ingresos es una trampa mortal por lo que las condiciones que le pone a su vida, y en su experiencia dice: vivo sola y en una casa, y desde hace 30 meses va minando e hiriendo mi salud. El confinamiento ha sido doloroso y el posconfinamiento también. Lo puse en conocimiento en algún espacio de la escuela y hoy no hay noticias, por lo cual reclama que si las instituciones abran espacios, también den respuesta, ¿no? Entonces, muchas gracias por su reclamo, lo hacemos llegar, ¿no? Para Nerea también, que está aquí, ¿no? Y comentar como reivindicación, reclamo que se hace por esta vía. Lo vamos a mirar. La primera noticia que tengo de este tema, pero todo siendo un tema yo creo que tan personal y demás, lo mejor es hablar con ella, sobre todo porque creo que, bueno, primero pues se merece un respeto como persona para hablar con ella de su problema y sobre todo si se da con las instituciones, creo que hay que arreglarlo. O sea, hay que decir que las instituciones al final representamos al pueblo, hay que decir que somos, ¿no?, la parte democrática de esa representación, por lo que, bueno, yo cualquier cosa, vamos, estoy dispuesta a hablar con ella tranquilamente, o sea, hay que decir que no voy a dar aquí en público mi número de teléfono porque no me parece, pero bueno, creo que sí, vamos, bastante fácil y accesible para encontrarme en Diputación Foral de Álava, o sea, que no tengo ningún problema, vamos, y ya hablaré con las personas que llevan el tema de la IA para ver dónde se ha podido quedar ese manifiesto, pero vamos, que tranquilamente, o sea, nos ponemos, ahora mismo no, porque no son horas, pero mañana vamos, que miramos a ver qué ha sido el error para no poder contestarle a ella y pedir disculpas si en algún momento se ha sentido mal atendida por parte, por lo menos, de Diputación Foral de Álava y por parte de la IA. Hola. Bueno, Ana, vamos llegando al fin de nuestra conversación, que ha sido muy, muy interesante. Estamos todavía con tiempito por si alguien quiere hacer algún comentario. Les recuerdo el teléfono 600-77-11-83. Y estamos atentas para pasar las preguntas. En definitiva, el confinamiento, como tú dices, ha sido una etapa que, digamos que lo vivimos, era una experiencia nueva, pero lo hemos vivido, depende también de las posibilidades que cada una ha tenido, de la experiencia vital, y creo que has rescatado, o me quedo yo por lo menos, una idea muy importante de todas las que has dicho, y es de para nosotras, siendo mayores y probablemente muchas sin tener la experiencia de lo que significa construir esos proyectos vitales, estar muy ocupadas en atender los proyectos vitales de otras, en sostener los proyectos vitales de otras a partir del cuidado. Me quedo con esta idea retorcida como del amor y la violencia, ¿no?, de cómo pretendiendo cuidar, infantilizamos, ¿no?, y el respeto que las mujeres mayores debemos también pelear como una pelea más para que nuestros hijos, hijas y demás... La mascarilla, a lo mejor tendrías que probar también el micro dentro de la mascarilla. Eso dice mi madre, que tiene 91 años y pelea por cada una de las decisiones con todos sus hijos e hijas, ¿no? Y reclama: yo ya sé cuándo voy a ir al médico, ¿no? Yo ya sé cuándo quiero que me vean y que me den medicinas. Y ahí tenemos que estar peleando. Sí, sobre todo porque hay formas de amor que te limitan y formas de amor que te respetan, ¿no? Que te respetan. Y ese respeto implica aceptar la diferencia, ¿no? O sea, aceptar que ella o él quiere
tratado de esta manera o no quiere ser tratado de tal cosa o no quiere tal tratamiento o, en fin, respetar a la persona con capacidad para decidir hasta el último momento, incluso cuando parece que las ideas están un poco desmayadas por ahí, ¿no? O sea, cómo mantener ese respeto de una por la otra, ¿no? Mm. Y yo creo que quizás sí sería interesante pensar en que, bueno, esto es sobre un confinamiento pasado, pero podemos encontrarnos con un nuevo confinamiento. Eso no ha terminado. Entonces, sería interesante pensar, en caso de que haya un nuevo confinamiento, ¿qué cosas qué cosas he comprobado que no debo repetir? Porque no vamos a volver a tropezar en la misma piedra. O sea, hemos aprendido determinadas cosas y hay cosas que no vamos a hacer, tanto como hijas, como madres, como abuelas, como mujeres, como viejas, como jóvenes. Es decir, ¿qué cosas puedo transformar? Porque dentro de 2 meses me pueden confinar de nuevo y a ver cómo voy a vivir este nuevo confinamiento. Algo nos tiene que haber servido. Por ejemplo, reclamar que no se lleven a mi perro. Exacto. Impedir que no se lleven al perro. No sin mi perro, no. Quiero a mi perro para poder pasear, quiero a mi perro para estar acompañada, por ejemplo, ¿no? Por decir algo que Y no se para puede. poder conversar con él por la casa y para lo que me dé la gana. Sí, sí. Ese es el envejecimiento que podemos pelear las mujeres, ¿no? Ese envejecimiento con respeto y con capacidad de decidir lo que es nuestra propia vida, ¿no, Ana? Nuestra vida, Y quedarnos nuestro dinero, y nos quedamos tan frescas y sin reglas. Y sin reglas. O sea, haciendo lo que nos da la gana, que ya nos lo hemos ganado, ¿eh? Con tantos años, ya tenemos ahora, ya nos lo hemos ganado. Podemos hacer lo que queramos dignamente y respetando nuestros deseos. Muy bien, pues por ahora no tenemos más preguntas o comentarios. Ha sido un placer compartir este rato de reflexión contigo, Ana. Creo que con vosotros. ideas sentadas para que podamos seguir pensando y trabajando con estas mujeres que nos han respondido, las 70 y más mujeres, porque como bien dices, esto pasó, pero puede volver a pasar. Y aunque no vuelva a pasar, tenemos todavía por delante mucho que aprender de este año, ¿no? Y lo que... Yo agradeceros a las dos, tanto a Norma como a Ana, vuestra presencia. Vamos, ha sido muy interesante y sobre todo muy enriquecedor. Y yo creo que como por la parte social que me toca, creo que tenemos que aprender de los errores y mejorar de ellos. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que no tenemos las opiniones de todas las personas, por muy raras que nos parezcan o por muy diferentes a las nuestras. Y sí que creo que a las mujeres viejas, como dice Ana, me va a costar esto de viejas, ¿sí? Porque a mí Ana me habían enseñado que las mujeres somos mayores y viejas son los trapos. Pero oye, yo me amoldo a lo que me digan. Entonces, eso. No, somos jóvenes. Vale. Y viejos. Es decir, somos, cuando somos jóvenes, cuando tenemos 30 años o 40 somos jóvenes y cuando tenemos 60 y pico somos viejos. Y somos viejas porque no podemos ser jóvenes y viejas. O sea, porque es una etapa del ciclo vital, como hemos hablado de la menopausia. O sea, son todos esos tabús que se han creado para negociar con el cuerpo de las mujeres. Porque si tú tienes 70 años y tienes canas y tienes que teñirte y tienes que tirarte y tienes que hacerte todo ese tipo de cosas, no tenemos taconazos horrorosos y todo, pues no te toca más remedio que gastarte mucho dinero. Si las mujeres somos las pobres del universo y encima nos, ¿entiendes? Somos o sea, es una palabra tabú para mantenernos gastándonos lo que no tenemos. Bueno, pues entonces, decía, empoderémonos viejas y sobre todo que sepamos lo que queremos ser como viejas y que nos respeten como viejas. Entonces, bueno, daros muchísimas gracias a las dos. No te conocía, Ana, un placer conocerte. Gracias. Hablaré con Menchu y le daré un poco
de envidia que hablando y bueno, y a Norma seguiremos en contacto porque tenemos muchísimas cosas que hacer y sobre todo con esta investigación también que, como comentaba Norma, creo que tenemos muchos campos abiertos, entonces por lo cual daros las gracias a las dos, Gabón, y sobre todo también a las personas que habéis estado atentas en esta plataforma, también daros las gracias a todos y a todas. Es que ricasco y bueno, hasta otra. Y Ana, a ti espero verte en presencia física y podernos darnos un abrazo, ¿vale? Eso, Venga. a ver si tenemos suerte. Bueno, Vale, agur, muchas gracias. vaya, agur, Agur. agur. Es que ricasco.